Hola, buenos días o buenas tardes, depende de a qué hora lo vayan a ver esta clase. Yo soy la licenciada María del Carmen Borgata. Voy a hablar con ustedes, voy a desarrollar el tema de la teoría de las necesidades, sus límites y sus alcances. Les recuerdo que lean el material que les colgamos como lectura obligatoria, para que puedan estudiar de allí y vamos a empezar la clase eh, con un PowerPoint donde les voy a ir explicando todas las placas, y así de esta manera ustedes después en los foros pueden hacer una consulta de forma escrita o los días viernes en un Zoom. Bueno, vamos a hablar de, como les dije, es la clase número 2 de la unidad número 1, de teoría, el tema que vamos a abordar es teoría de las necesidades, sus límites y alcance. Para hablar primero de necesidades, vamos a hacer un recorrido por la evolución del concepto de necesidad. El diccionario de la lengua española nos ofrece varias acepciones. Yo he hecho un resumen de todas estas acepciones para que podamos sacar un poco una conclusión. Eh, en cuanto al concepto de necesidad, vamos a destacar que se trata de un impulso humano o motivación dirigido a satisfacer una carencia de naturaleza variable, como puede ser alimento, agua, vivienda, protección, afecto, seguridad, etc. De esta primera aproximación conceptual podemos ver que necesidad hace referencia a una evaluación subjetiva que pone de manifiesto un desfasaje entre el estado deseado de la persona y el estado real. De esta evaluación surge un estado motivacional, que también es de intensidad variable, y que identifica a una necesidad subjetiva de la que puede derivarse la acción para corregir esa situación. Las acciones para corregir una necesidad son los satisfactores de las necesidades. ¿Qué quiere decir esto? Les pongo un ejemplo. Eh, Cuando una persona tiene hambre, el satisfactor es el alimento. Cuando una persona tiene frío, el satisfactor es el abrigo. Entonces, lo más importante es que tengamos claro que necesidad es la carencia de algo, es la necesidad de satisfacer esa carencia. Si nos vamos al ámbito psicológico de la psicología, el concepto de necesidad ha sido un concepto central en el estudio y la comprensión de la motivación humana. Dorsch es uno de los autores que yo he tomado, plantea que las necesidades son la expresión de lo que un ser vivo requiere indispensablemente para su conservación y desarrollo. La necesidad es un sentimiento o un estado ligado o relacionado directamente con la vivencia de una carencia y se asocia al esfuerzo que hacemos orientados a suprimir esa falta o satisfacerla o corregirla a esa carencia. Por eso, cuando hablamos de las necesidades, son inherentes a las personas, las necesidades. Cuando hablamos de ciencias de la educación, el concepto de necesidad está más vinculado a lo que es la planificación y la investigación educativa. Pozo Llorente, que es uno de los autores que yo he tomado respecto a las ciencias de la educación, habla de la importancia en la planificación de intervenciones a partir de la identificación, el análisis y la priorización o jerarquización de las necesidades de los destinatarios y del contexto de actuación. De esta manera, la investigación educativa sobre necesidades queda vinculada directamente a la innovación, a la mejora, al cambio, a la prevención o a la resolución de problemas del ámbito educativo. Y acá voy a poner un ejemplo. En épocas de pandemia,
Nosotros, si tomamos voy a poner de ejemplo, el tema de necesidades relacionado con las ciencias de la educación. Cuando nosotros a principio de año planificamos el calendario, los contenidos, las clases, las aulas, en marzo el panorama cambió porque esta pandemia nos hizo modificar esa planificación, porque tenemos que ver, y ahí tuvimos que identificar y analizar y priorizar las necesidades. Y desde marzo que entramos en cuarentena, tuvimos que las clases presenciales llevarlas a modalidad virtual. Entonces, acá, cuando Pozo Llorente habla de planificación de intervenciones a partir de la identificación, el análisis y la priorización de las necesidades de quién, de los destinatarios que son ustedes, y del contexto de actuación, que es la virtualidad, es lo que estamos viviendo hoy. Porque hoy no nos pudimos encontrar en estas épocas en un aula física, nos estamos encontrando en un aula virtual. Entonces, esto lo pongo a modo de ejemplo para que se comprenda mejor. Para Hogarth y Donabedian, la necesidad corresponde a una desviación de la salud, una deficiencia o ausencia de salud determinada a partir de criterios biológicos o epidemiológicos y que conducen a tomar medidas de prevención, tratamiento y control para la erradicación de esa necesidad. Con respecto a esto, también podemos tomar el ejemplo de la pandemia. Cuando hablamos de que una necesidad, estos autores nos hablan de que una necesidad corresponde a una desviación en la salud, como deficiencia o ausencia de salud determinada a partir de criterios biológicos o epidemiológicos, acá los criterios epidemiológicos nos han generado, y esta pandemia nos han generado un montón de necesidades, desde físicas, psicológicas, sociales, culturales, económicas, entonces, que nos está afectando de una manera u otra, a las personas está afectando de una manera u otra en su salud. Algunas personas, el encierro les ha generado mucha angustia, ansiedad, que tiene que ver con la salud emocional. Otras personas han quedado sin trabajar, y que ha repercutido en la economía familiar y en la cuestión emocional, y terminando de hacer mella en la parte física. Entonces, esto lo pongo para que podamos entender mejor los conceptos con ejemplos de lo que estamos viviendo. La taxonomía del concepto de necesidad propuesta por Donabedian representa el desarrollo del concepto, él lo plantea en dos perspectivas. Una centrada en la persona individuo, la persona individual, y la otra centrada en la posición que esa persona tiene, en la parte fundamentalmente laboral. Ya sea, por eso en el cuadro lo podemos ver resumido, o para entenderlo mejor, en la perspectiva centrada en la persona, tenemos una necesidad sentida, estoy sintiendo necesidad, y la puedo expresar. Necesito moverme, necesito andar libremente por la calle, y la cuarentena no me lo está permitiendo. Mientras que en la perspectiva técnica profesional hay una necesidad normativa. ¿Qué tiene que ver esto? Yo como docente, yo, María del Carmen Borgata, como individuo, tengo una necesidad sentida. No consigo turno con la diabetóloga porque están atendiendo el coronavirus. Y lo expreso. Entonces llamo por teléfono, busco otro médico. En mi perspectiva técnica profesional, María del Carmen Borgata, como docente, yo hasta el 20 de marzo me manejaba como docente en la Universidad Nacional de Córdoba con una normativa clara que la veníamos utilizando desde muchísimos años.
A partir del 20 de marzo, la normativa cambió y yo tuve que adecuarme y adaptarme a esta nueva normativa. Y una necesidad, y tengo una necesidad comparativa, porque yo no puedo dejar de comparar cómo daba clase en un aula a cómo la tengo que dar ahora, acá. Cómo yo antes en el aula hacía pausas, les preguntaba si habían entendido, mientras que acá tengo que hablar, 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 y ustedes cuando después lo escuchen, ahí les van a surgir las dudas y me van a consultar. Entonces, se modifican. Por eso les pongo este ejemplo, porque según la taxonomía del concepto de necesidad para Donna Bedian, estamos en dos posiciones, ¿no? La posición como persona individual y la posición como de esta misma persona socialmente, sea laboral, sea familiar, sea de cualquier tipo social. Otra clasificación que tomamos es la de Irving, que tiene que ver, Irving es de las ciencias de la psicología. Irving plantea que tres categorías, físicas, emocionales y sociales. En cuanto a las necesidades físicas, las necesidades físicas son comunes, son las necesidades que tiene una persona, un individuo de alimento, sustento, sí, de alimento, de agua, de oxígeno, de eliminación, de abrigo, de vivienda, de protección del cuerpo, de la estimulación sensorial, motora, de placeres, de ejercicio, de reposo, y las considera innata a la persona. Son necesidades con las que todos nacemos. Desde que nacemos, un bebé tiene las necesidades fisiológicas que no las puede satisfacer por sí mismo, y necesita de otras personas para satisfacerlas, que son, ¿cuáles son? Respirar, alimentarse, defecar, estar limpio, estar bañado, estar abrigado, y el niño, esas son necesidades físicas con las que todos nacemos y que las vamos a llevar durante toda nuestra vida. Los satisfactores son los que van a cambiar, o el modo de satisfacerlos son los que van a cambiar a lo largo de la evolución de la vida de un individuo. Cuando hablamos de las necesidades emocionales, como las necesidades físicas hace un rato, desempeñan las emocionales un papel en la motivación de la conducta. Las necesidades emocionales tienen que ver con la conducta, y la frustración de la satisfacción de las necesidades emocionales va a producir trastornos en la conducta. Es difícil identificar por separado las necesidades emocionales y su satisfacción, porque están muy, muy estrechamente ligadas con las necesidades físicas. Por ejemplo, si yo a mi hijo no le puedo, mi hijo de 5 años, no le puedo comprar un par de zapatillas porque las que tenía le quedaron chicas, les voy a generar una necesidad física, pero también le voy a generar un trastorno emocional porque lo voy a estar privando de hacer ejercicio físico, de ir a jugar con sus amigos, de relacionarse socialmente. Un ejemplo mm, sonso, pero que vale para entenderlo. Cuando hablamos de las necesidades sociales y la forma de satisfacerla, surgen de la cultura o la sociedad de la que somos miembros, de la que vivimos. También están estrechamente relacionadas con las necesidades físicas y las necesidades emocionales. Y a menudo no pueden separarse realmente de ellas. Hoy estamos pasando por una gran necesidad social. No nos podemos ver, no nos podemos juntar, nos afecta la parte física, la parte emocional, la sociedad. Hoy la sociedad tiene una nueva realidad y que no va a volver a ser la misma realidad que teníamos antes del 20 de marzo. Va a cambiar, como cambió en todo el mundo y como está cambiando. Pero acá en Argentina particularmente se habla de que vamos a tener una nueva normalidad. Y la estamos viviendo ya, de que no estamos pudiendo hacer las mismas cosas que hacíamos antes. Entonces debemos adecuarnos. Y eso tiene que ver también con la capacidad
que tenemos de adaptarnos al medio en el que nos toca vivir, que se llama resiliencia. Abraham Maslow fue un sociólogo y psicólogo que fue uno de los primeros que escribió específicamente de necesidades. Él desarrolló la teoría de las necesidades humanas básicas para la comprensión de la motivación humana en el carácter holístico y universal de la persona. ¿Saben lo que es holístico? Es que tiene que ver de contemplar de la persona tanto lo físico, lo psicológico, lo social y la capacidad que tiene de adaptarse al medio ambiente donde le toca vivir. Abraham Maslow nos presenta a modo de pirámide su teoría y la podemos resumir de esta manera. Él hace cinco escalones en la pirámide, donde lo fundamental para Maslow es ir satisfaciendo la base de la pirámide e ir avanzando hacia la cima. Eso es un poco la idea de la teoría de Maslow. Por eso él habla de que, y pone que las necesidades fisiológicas están en la base de la pirámide, que son las de respirar, alimentarnos, descansar, etcétera. La de seguridad física, tener un empleo, pertenecer a una familia, tener un estado de salud óptimo y accesibilidad a la salud. La necesidad, la afiliación, él la define como el pertenecer a un grupo, de pertenencia a un grupo de amigos, de afectos, de pareja. De reconocimiento es otro que tiene que ver con el autorreconocimiento, con la confianza que el individuo va adquiriendo, el respeto que se va ganando en la sociedad y que lo lleva al éxito. Y por último, en la cima de la pirámide, él plantea la autorrealización, que es la más difícil de alcanzar, porque no siempre podemos lograr estas anteriores. Que la de autorrealización, él incluye la moralidad, la creatividad, la espontaneidad, la falta de prejuicios, la aceptación de los hechos y la resolución de problemas. Esto es como el estado óptimo de una persona, haber alcanzado ya ese nivel de tener toda su vida resuelta y poder tener una perspectiva de la vida diferente. De aceptarse a uno mismo con sus defectos y sus virtudes y poder seguir avanzando. Por eso es que él plantea de que no puedo llegar a la cima de la montaña si no he satisfecho, no he podido resolver los anteriores. Magnif, que fue otro psicólogo y sociólogo, nos habla también, antes de seguir con Magnif, vuelvo a Maslow, y Maslow plantea, a diferencia de Magnif, que ya lo vamos a ver, que las necesidades son infinitas. O sea, que hoy tengo unas necesidades, mañana puedo tener otras, pero que no las puedo decir, bueno, ya satisfice estas necesidades, ya no voy a volver a tener necesidades. No, es más, en algún momento de la vida, esas necesidades que fui satisfaciendo, las puedo volver a tener, porque las circunstancias que me toca vivir me haga de que me puedo quedar mañana sin trabajo y no voy a tener un techo donde vivir, ni un abrigo para taparme del frío, cuando yo hoy lo he logrado. Y a lo mejor pierdo todo, entonces vuelvo a cero. Por eso son infinitas, nos habla que son infinitas. Mientras Magnif, él habla que son finitas, ya vamos a ver un resumen después de esto. Pero Magnif las clasifica en más categorías que Maslow. Él habla, son parecidas, pero él habla de subsistencia, que serían las fisiológicas de Maslow, como la salud, la alimentación, el vestido, etcétera. La de protección, que tiene que ver con la vivienda, los sistemas de seguridad que tengamos en los lugares donde vivimos, que vivamos en lugares seguros. Los de afectos, que tiene que ver con la familia, con las amistades, con las parejas, con las cuestiones privadas.
El de entendimiento, acá Magnif nos habla de la educación y la comunicación, para poder entendernos. Ustedes después van a ver dentro de esta unidad una clase específica sobre comunicación, que es todo un tema, el tema de las comunicaciones, que para poder entendernos los canales de comunicación deben ser fluidos, para poder tener conocimiento y debemos educarnos, debemos estudiar. Otro de los ítems que él clasifica es la participación, que tiene que ver con los derechos, con las responsabilidades, con el trabajo. Él habla de una parte de ocio, que es muy importante en la vida de una persona, como son los juegos, el espectáculo, el salir de vacaciones, o simplemente durante el día decir, bueno, yo 2 horas me lo tomo para salir a caminar y respirar aire libre como ocio. O voy al cine, o voy al teatro, cosa que ahora en esta época de pandemia no lo podemos hacer. La creatividad o la creación, que tiene que ver con las habilidades, la destreza, y la identidad, que tiene que ver con los grupos de referencia, con quién me relaciono, con la sexualidad, con los valores, y la libertad, que tiene que ver con los derechos, con ejercer los derechos y saber, tener en claro que mis derechos terminan donde comienzan los de los demás. El resumen de la teoría de Magnif, él habla mucho de satisfactores, es que las necesidades humanas fundamentales son finitas, a diferencia de Maslow. Son pocas, son clasificables, son las mismas en todas las culturas y en todos los periodos históricos. Lo que cambia a través del tiempo y de las culturas es la manera o los medios utilizados para satisfacer esas necesidades, y lo que está culturalmente determinado no son las necesidades humanas fundamentales, sino son los satisfactores de esas necesidades. ¿Esto qué quiere decir? Que culturalmente las necesidades de distintas culturas son las mismas. Lo que va a variar es la forma de satisfacer en distintas culturas esas necesidades. Esto es la teoría de Magnif. Nosotros después vamos a ir viendo, con respecto al cuidado de enfermería, que vamos a ir tomando y vamos a ir evolucionando estos conceptos para la enfermería. Cuando yo hablo de la necesidad en el proceso, después de haber visto todos estos autores, la necesidad en el proceso de desarrollo social, puedo decir que las necesidades humanas deben constituirse en derechos inalienables, quiere decir derechos propios, derechos innatos, que me pertenecen a mí y a nadie más, de cada una de las personas del ser humano, ya que su posesión y la práctica hacen a la dignidad del individuo y a las comunidades. Y también que la satisfacción de estas necesidades implican un marco ambiental sano. En la medida que yo pueda ir satisfaciendo las necesidades y debo tener ese derecho y ejercer el derecho inalienable de la satisfacción de mis necesidades para poder llegar a vivir en un marco ambiental sano. Cuando nos referimos a la satisfacción de necesidades y la calidad de vida, la salud determina, ustedes han visto determinantes sociales de la salud, han visto que son instrumentos que nos permiten medir la calidad o la salud de una persona, de un colectivo o de una sociedad. Entonces la salud determina la calidad de vida de los individuos, de las personas, pero también la calidad de vida de las personas determina la salud de los pueblos y de las comunidades. La satisfacción de las necesidades humanas lleva a una determinada calidad de vida. En la medida que se puedan satisfacer las necesidades humanas básicas, me va a generar o me va a dar la pauta de una determinada calidad de vida. No es lo mismo la calidad de vida de los países más desarrollados del mundo a la calidad de vida de los países menos desarrollados en el mundo, donde ahí hay indicadores como es la salud, como es la educación, fundamentalmente, y la economía. La satisfacción de las necesidades va a permitir
la estimación de la calidad de vida en la sociedad. Entonces, que a partir de las necesidades, de las necesidades vitales, las necesidades básicas, sociales y culturales, me va a dar la calidad de vida que la sociedad tenga. La persona es y no nos olvidemos que la persona es un ser de múltiples necesidades e interdependientes esas necesidades. O no, pueden ser necesidades dependientes unas de otras o ser de necesidades diferentes unas de otras, que conforman un sistema que se interrelaciona e interactúa completamente y compensándose simultáneamente para lograr este dinamismo en el proceso de satisfacción. En la medida que yo estoy abrigada en invierno, voy a tener mejor estado de salud, no me voy a resfriar, con lo cual no voy a tener que faltar al trabajo, voy a ser más productiva y en la sociedad voy a generar un estándar de vida muy superior a que si estoy con frío, no me puedo abrigar, me enfermo, no puedo trabajar, no puedo alimentar a mi familia y genera toda una frustración y más necesidades aún en el grupo familiar. La satisfacción de las necesidades humanas debe darse en tres contextos: en relación con uno mismo, en relación con el grupo social y con el medio ambiente en el que vivimos. No somos personas que vivimos aisladas en el mundo, vivimos interrelacionándonos con otras personas, con los grupos familiares, con los grupos sociales y con el medio ambiente. En cuanto a la relación necesidad-cuidado, la enfermería durante mucho tiempo hemos trabajado sobre las necesidades, desde tiempos inmemoriales, desde Florence Nightingale. Ustedes, si recuerdan, no hace tantos meses, cuando cursaban el ciclo de introducción a los estudios universitarios, hemos visto a Maslow, hemos visto a Virginia Henderson, hemos visto a Watson, hemos visto a Leninger, y desde, perdón, se me ha ido el nombre, la precursora de la enfermería, que ella atendía los enfermos en la guerra de Crimea. ¿Y qué hacía? ¿Qué parte atendía? Las necesidades que esos soldados tenían. Entonces, cuando nosotros hablamos de cuidado, ¿sobre qué vamos a cuidar? Sobre una necesidad, una carencia, una falta de algo. Entonces, por eso es tan íntimamente relacionada la necesidad con el cuidado. Maslow define necesidades básicas, solo la define las necesidades básicas de un individuo. Yo me satisfago las necesidades fisiológicas para pasar a la otra, y tener la autorrealización. Mientras que Virginia Henderson nos habla de que la función central de la enfermería, esto repasen los apuntes del ingreso, es ayudar a un individuo sano o enfermo en la realización de aquellas actividades que contribuyan a su salud, su recuperación o a una muerte tranquila. Que lo podría realizar sin nuestra ayuda si tuviera la fuerza suficiente, la voluntad y el conocimiento necesario. Y hacer esto de tal forma que le ayude a ser un ser independiente lo antes posible. Pero ¿sobre qué trabajó Virginia Henderson? Ella también habló de las necesidades y las clasificó a las necesidades, en 13 necesidades, Virginia Henderson. Porque las necesidades tienen que ver con el cuidado, en lo que hace la esencia de la enfermería. En relación a la necesidad-cuidado que plantea Madeleine Leninger, ella nos señala que existen varios factores en relación con la lentitud a la hora de reconocer y valorar la importancia de los factores culturales y de esta enfermería transcultural hacia donde vamos, en el ámbito de la formación y del ejercicio profesional.
Esto se contrapone a lo de Virginia Henderson. La teoría se concretó en la década del 50, tiene muchos años, pero ha costado mucho implementarla. Pero hoy, este mundo del siglo XXI nos está demandando que tengamos en cuenta la cultura de la persona y el bagaje cultural de esas personas a las cuales nosotros cuidamos, porque ellos las necesidades las van a expresar de una determinada manera, porque las van a jerarquizar de una determinada manera, dependiendo de la cultura de la cual provengan. Y la satisfacción de esas necesidades también van a estar en relación a su bagaje cultural y a su convicción cultural de la cual provengan. Por eso les hablaba de la lentitud, nos habla Leninger, cuando prácticamente ningún profesional de enfermería tenía una preparación en antropología y en la satisfacción de las necesidades socioculturales. Por eso es que este nuevo plan de estudio está impregnado fuertemente en la formación de ustedes en la parte de antropología, de filosofía, de salud mental, de psicología, porque nosotros tenemos que ver al hombre, a la persona, desde un todo, con todo ese bagaje cultural. Yo no voy a cuidar y voy a satisfacer las necesidades de la misma manera a un oriental que a un occidental, a un musulmán que a un judío, porque también están las creencias y están la cultura y se la tengo que respetar. Entonces tendré que ver cómo conocer a esa persona para poder cuidarlo. Esas son las grandes diferencias, pero, pero partimos siempre de las necesidades. Por eso hoy estamos haciendo este giro, debemos hacer un gran giro. La sociedad de consumo ha generado profundos cambios culturales, generando esta globalización de la información y la mundialización de la economía. Asumimos asumimos el equívoco de identificar a veces satisfactores con las necesidades. Les recuerdo, satisfactores son, cuando tengo hambre, esa es una necesidad, el hambre. El satisfactor es el alimento. Las necesidades del ser humano han ido cambiando con el paso del tiempo y nos obliga a adecuar nuestros cuidados de enfermería teniendo en cuenta la idiosincrasia de los pueblos, el bagaje cultural que cada persona tiene y que se les da las distintas culturas de las cuales provienen. A modo de conclusión, retomaremos las necesidades en función del cuidado en la unidad 2, cuando veamos modelos y teorías de enfermería. Debemos tener en cuenta la clasificación de necesidades y su interrelación entre sus componentes. Los autores que hemos citado los encontrarán en la bibliografía de lectura obligatoria, y los invito a leer el material colgado en el aula virtual, y para ello les voy a adjuntar una guía de lectura, para que ustedes les facilite esta lectura. Les recuerdo que en el ingreso vieron metodología de aprendizaje, bueno, cómo estudio y tal, qué tipo de lecturas hago, hagan una lectura general, otra particular, viendo cuál es el tema central, por eso es que les hacemos las guías. Utilicen la guía de lectura para la bibliografía, eso les va a ayudar a estudiar. Les recuerdo que las dudas en el foro las vamos a responder los miércoles, en los foros de cada una de las comisiones, y los viernes vamos a hacer encuentros por Meet. Se los vamos a mandar con tiempo para que ustedes estén preparados para la hora que se los ponemos. De todas maneras, estos encuentros, para que saquen dudas, van a quedar colgados en el aula virtual para que ustedes tengan acceso a ellos permanentemente, cuando no puedan acudir. Les dejo un gran saludo, les deseo muchísimos éxitos y deseando de que haya sido clara y que puedan ustedes estudiar, generar esta interrelación, que necesidades también lo han tocado, lo han visto en la clase 1, lo van a ver después en la clase 3
con el tema de comunicación, la comunicación es otra necesidad, una gran necesidad que tiene el ser humano, y la van a volver a ver el tema de necesidades a lo largo de toda la asignatura. Así que yo me despido de ustedes y quedo a su disposición, al igual que mis colegas, la licenciada Gisela Villegas y Marisa Quinteros, que son las que llevan a cabo las otras comisiones, para que cualquier duda que tengan nos consulten a través de los foros. Muchas gracias y hasta luego.